la gobernabilidad dentro de un proyecto es que nosotros definamos de manera clara todos los roles y las responsabilidades de las personas que van a estar incluidas en el proyecto, ¿ya? Todas las personas cuando entran, digamos, un proyecto deben tener de manera clara cuáles van a ser sus roles, cuáles van a ser sus responsabilidades y hasta dónde van a ser sus responsabilidades, ¿no? Lo que pasa en eso, caso contrario, digamos, pasa en los proyectos, ¿no? Uno entra a trabajar y no sabe, digamos, qué es lo que tiene que hacer, no sabe cuáles son sus responsabilidades, no sabe cuáles son sus roles. Entonces, por lo tanto, digamos, se está perdiendo tiempo, se está perdiendo costo, digamos, y no hay un uso eficiente muchas veces de los recursos, justamente por eso, porque no hay una adecuada gobernabilidad en un proyecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se construye la gobernabilidad del proyecto? Para construir, digamos, una adecuada gobernabilidad de un proyecto, hay que definir de manera clara cuál es la estructura de esta gobernabilidad del proyecto, pero al inicio del proyecto. No puede ser, digamos, digamos ya en la etapa, digamos, cuando ya se inicia el proyecto, no puedes hacer esta estructura de gobernabilidad, ¿no? Tiene que ser, esta es una etapa previa que va al inicio del proyecto. Inclusive, este tema de gobernabilidad va de la mano con lo que es la acta de constitución del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en las instituciones públicas o en cualquier tipo de proyecto? Cuando nosotros, digamos, se hace un proyecto de inversión pública, una persona es la que formula, otra persona es la que ejecuta. Entonces, ¿qué hace esta persona la que ejecuta? Le contratan y al día siguiente, digamos, ya va a obra, al día siguiente ya empieza a, digamos, a hacer requerimientos, todo. Pero lo que no hace es definir, ¿no? Este tema de gobernabilidad, cuáles van a ser las responsabilidades, cuáles van a ser los roles de cada persona que va a estar involucrada en el proyecto. Entonces no hace una gobernabilidad, una estructura de gobernabilidad adecuada y mucho menos lo hace a inicios del proyecto. ¿Y qué genera esto? Que cuando ya están avanzando el proyecto, ya están al primer mes del proyecto, digamos, se dan cuenta y dicen, oye, ¿sabes qué? No hemos contratado a tal persona para tal tema. Oye, ¿sabes qué? No hemos hecho el requerimiento de tal. Oye, ¿sabes qué? ¿Quién se va a encargar de estas funciones? ¿Quién se va a encargar del otro? Oye, estas acciones no hemos visto. Entonces, ese tema de estructura, de roles y funciones, cuando no se define inicio del proyecto, ¿qué genera más adelante? Actividades no previstas, ¿no? Y estas actividades no previstas generan presupuestos que no estaban previstos. Y estos presupuestos que no estaban previstos genera el incremento de los tiempos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, de la triple restricción se genera el incremento de tiempos y el alcance del proyecto se reduce, ¿no? Por lo tanto, o por último, también la calidad del proyecto se reduce. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de la gobernabilidad del proyecto. Y esto es importante tenerlo inclusive antes de que se inicie el proyecto, ¿no? En la etapa de la constitución del proyecto. Ahora, completando, digamos, las estructuras de gobernabilidad que habían en la lectura, también hay, adicionalmente a eso hay tres tipos de estructura de gobernabilidad, ¿no? La vertical, la horizontal y la radial. La que normalmente se utiliza, y para no complicarnos, en las instituciones públicas y privadas es esta, la vertical, ¿no? En donde, digamos, hay una autoridad máxima, que podría ser en este caso una junta directiva o podría ser gerente, hay una autoridad máxima y de esta autoridad máxima empiezan digamos, a designarse responsables para, digamos, trabajos más específicos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un responsable de formulación o un responsable de evaluación, y este responsable de formulación habrá un área puntual que formula ciertos tipos de proyectos, acá otro área donde formula otro tipo de proyectos, y así se va designando funciones. Entonces, lo interesante de esto es que como es una estructura que de alguna forma proporciona, digamos, una cierta visión general de la empresa, nosotros podemos ver jerárquicamente de quién depende cada oficina, ¿no? Y podemos ver también cómo va a ser el tema tal vez de tiempos y de funciones, de acuerdo a esta estructura, ¿no? Es muy importante tener claro cuál va a ser la estructura, digamos, de la empresa o la institución que nosotros vamos a realizar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, veo que hay diferentes proyectos de diferentes sectores, entonces
cada estructura de cada proyecto, de cada institución es diferente, ¿no? Por ejemplo, la estructura orgánica o el organigrama de la Municipalidad del Cusco será diferente a la de San Sebastián, a la del gobierno regional, a de una provincial, de una distrital, ¿no? Entonces, es importante que cada proyecto, que cada grupo sepa cómo es la estructura de cada institución, porque en función de eso vas a ver cómo está funcionando, digamos, su área, de quién depende esa área, a quién tiene que responder, ¿no? O a quién tiene que dar informes, ¿no? Ahora imagínense en el tema de presupuesto. También es importante saber cómo funcionan las áreas de presupuesto, porque si este proyecto necesita una ampliación de presupuesto, ¿qué tiene que hacer? Solicitar al área de presupuesto, pero tiene que saber en qué oficina pertenece, ¿no? Si es una oficina del mismo nivel, de mayor nivel, es un órgano de acompañamiento, o sea, todo eso se debe conocer dentro, digamos, del organigrama de cada institución. Ahora, este es, por ejemplo, miren, un organigrama de una institución pública, en donde, digamos, en este caso, la Junta de Accionistas es la instancia más alta, digamos, de esta estructura, ¿no? Y está formada por las personas, por los accionistas que, digamos, tienen la autoridad para la toma de decisiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la empresa está haciendo un proyecto y este proyecto necesita ampliarse, necesita cambiar el presupuesto, duplicarse, digamos, si era inicialmente 1 millón a 2 millones, ¿quién es el que hace estas tomas de decisiones? Justamente sería la Junta de Accionistas, ¿no? Son las que toman las decisiones de más alto nivel. Por ejemplo, el residente del proyecto o el que está ejecutando el proyecto, él no tiene esa potestad, ¿no? Entonces eso hay que tener claro, ¿no? Y si se dan cuenta, miren, primero es la Junta de Accionistas, este es un ejemplo de una empresa privada, después es el presidente, vicepresidente, y hay cada área, ¿no? De producción, marketing, recursos, administración, investigación, desarrollo, innovación, ¿no? Y después el resto de trabajadores. Entonces nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros estaríamos haciendo un proyecto acá en el área de producción. Entonces, si nosotros quisiéramos, digamos, incluir un presupuesto adicional, ya tenemos una idea de que nosotros desde esta oficina de producción tenemos que primero cruzar un documento al vicepresidente, este vicepresidente comunicará al presidente y este presidente a la Junta de Accionistas, ¿no? Para la toma de decisiones que vamos a aumentar, digamos, el presupuesto. Y acá la Junta de Accionistas responderá al presidente, este presidente al vicepresidente, y el vicepresidente a nosotros, nos dirá si va o no va nuestro proyecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos, digamos, ir al área de administración, queremos solicitar, digamos, un tema de ampliación tal vez de plazos, no sé. Entonces, de la misma oficina de producción tendrán que ir hasta la oficina de administración, ¿no? Acá recibirán la oficina de administración y lo devolverán el documento de producción, sabiendo con una respuesta positiva o negativa, ¿no? Entonces, eso es importante, que todos los grupos conozcan cómo es la estructura, digamos, de la organización en donde están trabajando. Ahora, esto es, por ejemplo, la estructura de una institución pública, ¿no? Del gobierno regional. ¿Cuál es acá la máxima autoridad? En la presidencia regional, ¿no? Entonces, la presidencia regional junto con el consejo regional son las máximas autoridades, ¿no? Que están al mismo, digamos, nivel, ¿no? Por eso están justo, miren, los caseros al mismo nivel jerárquico, eso se llama. Entonces tienen, digamos, el mismo poder de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, acá es la gerencia de infraestructura. ¿Dónde está presupuesto? Acá tenemos la oficina, miren, de presupuesto. Entonces, si yo, por ejemplo, como gerencia regional de infraestructura, solicito más presupuesto, entonces, de esta gerencia, acá está, miren, sugerencia de estudios de inversión, no sé si se puede leer. Nosotros estamos haciendo, vamos a suponer, un proyecto. Estamos ejecutando un proyecto y nos damos cuenta que, ¿sabes qué? El proyecto está programado por 8 meses y no lo cumplimos en 8 meses. Estamos en época de lluvia, se tiene que paralizar la obra y, bueno, muchas cosas más. Entonces, no es 8 meses, es un año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa decisión no la va a tomar el ingeniero que está acá. Tiene que informar a su superior, ¿no? Que en este caso sería el gerente, al gerente regional de infraestructura. Y este gerente regional de infraestructura, bajo documento, recién le dirá si procede o no procede, ¿no? Entonces, o por último, también podría, digamos, ir a la oficina acá de planeamiento y presupuesto y decirles, mire, se va a ampliar la obra y por lo tanto una ampliación que
siempre va a ir de la mano una ampliación con un incremento también de los precios, ¿no? Eso siempre, porque mientras más tiempo dura un proyecto, tiene que haber siempre más pagos a personal. O sea, esa relación siempre va a existir. Entonces, también esta persona, si antes, el gerente, antes de que, digamos, dé el visto bueno de una ampliación de plazos, también tendrá que solicitar a la oficina de planeamiento y decir, y acá no, la sugerencia de presupuesto, decir, señores, esta obra se va a ampliar de 8 a 12 meses y el presupuesto era de 1 millón, ahora necesitamos 1.200.000, necesitamos 200.000 soles de más. A la oficina de presupuesto le consultará si tiene ese presupuesto. Entonces esta oficina de presupuesto hará un informe, puede ser favorable o desfavorable. Primero, el subgerente de presupuesto, ¿no? Responde el documento ¿a quién? Al gerente de planeamiento. Y este gerente de planeamiento lo envía a través de la gerencia municipal. Todos los trámites van por gerencia, ¿no? Gerencia regional de planeamiento envía el informe a gerencia, gerencia lo deriva a gerencia regional, lo deriva a gerencia de infraestructura y gerencia de infraestructura lo devuelve al subgerente de estudios de inversión. Y en ahí el ingeniero recién verá, ¿no? Si se le ha dado el visto bueno, si no se le ha dado, y en ahí en función de eso toma las decisiones. Entonces, se dan cuenta, hay organigramas, miren, hay organigramas que son más grandes, ciertos organigramas que son más pequeños. Inclusive si nosotros revisamos organigramas de una municipalidad distrital, serán mucho más pequeños. ¿Esto de qué depende? Depende mucho del presupuesto que maneje cada institución. Este es el gobierno regional, ¿no? Maneja un buen presupuesto, entonces miren cuántas oficinas tiene, ¿no? Porque justamente de acuerdo al nivel del presupuesto está en función su organigrama, ¿no? Hay diferentes gerencias, diferentes subgerencias, o sea, hay más trabajadores también, ¿no? Imagínense una municipalidad que tiene un presupuesto pequeño. Tiene un presupuesto pequeño, entonces tampoco tiene mucha capacidad de gasto y tampoco tiene mucho presupuesto para contratar trabajadores. Entonces, su organigrama de lo que es, digamos, así en el gobierno regional será un organigrama mucho más pequeño, ¿no? ¿Y qué genera también el tamaño, digamos, de este organigrama? Es los tiempos de respuesta de las consultas, los tiempos de respuesta, digamos, de modificaciones, ¿no? Imagínense, mientras más oficinas hay en un organigrama, también puede ir de la mano que exista mucha más burocracia, ¿no? Muchos más trámites, muchos más requisitos, y eso también eso también, digamos, en que por último, digamos, se traspasa es en tiempos, ¿no? Mientras más oficinas tenga que recorrer un trámite, son mucho más tiempo que se pierde, ¿no? Entonces por eso es importante saber cómo es el organigrama de cada institución. Puede haber una municipalidad que tiene un organigrama muy pequeño, entonces la respuesta de esos trámites no nos va a tomar más de 5 días, una semana. Puede haber una institución que tenga un organigrama, digamos, bien grande, bien complejo, entonces la respuesta en esa institución de un trámite o una consulta será por más tiempo, ¿no? Porque tiene que recorrer más oficinas, tiene que recorrer más profesionales y eso te demanda más tiempo, ¿no? Eso es muy importante también en lo que es la gestión de proyectos. A ver, en un minuto. A ver, por ejemplo. A ver, a ver. Ya. Entonces, a ver, continuamos. Después ya de tener claro, digamos, el tema de la estructura de la institución, eh, es importante tener claro tener claro las responsabilidades de la junta directiva. Junta directiva siempre en el caso de que sea una empresa privada, ¿no? Junta directiva o junta de accionistas se llama. Si sería el caso de una institución pública, sería el Consejo Regional y la Presidencia Regional, ¿no? Entonces, dependiendo si es público o privado, cuáles serían sus responsabilidades, ¿no?
Que primero esas oficinas asignan al gerente del proyecto, ¿no? Aprueban el acta de constitución del proyecto, autorizan el uso de recursos necesarios para la ejecución del proyecto, también autorizan los cambios al alcance original del proyecto y la resolución de conflictos de asuntos o incidencias que están más allá del nivel de la autoridad del gerente del proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces esta junta del proyecto es la que, si se dan cuenta, la que se encarga de la toma de decisiones, pero estas decisiones son las más, digamos, las más de alto nivel, ¿no? Las más importantes, ¿no? Justamente esta junta directiva es la que aprueba esta acta de constitución, ¿no? Que es el documento de partida, digamos, de cualquier proyecto. Es el que asigna, digamos, al gerente, y también esta junta está en la potestad de cambiar en cualquier momento también al gerente, ¿no? Y es el que también autoriza el uso de recursos, lo que yo les decía, ¿no? Si, digamos, un proyecto necesita más tiempo y necesita más presupuesto, esta junta directiva es la que se encarga de esa autorización de uso de mayores recursos, ¿no? Ahora, si hay una variación en los cambios del alcance del proyecto, o sea, ¿qué quiere decir? Si por factores externos nos damos cuenta que el alcance, digamos, iba a beneficiar, digamos, a 100 personas y ahora se necesita beneficiar a 150, o se necesita por el lado opuesto beneficiar a menos personas, o sea, si se va a modificar ese alcance, también la junta directiva es la que se encarga de autorizar esos cambios, ¿no? El gerente del proyecto no puede hacer nada de estas cosas, ¿no? Solo la junta directiva. Y ahora, cuando hay tema de conflictos sociales, ¿no? Otro tipo de incidencias, igual, la junta directiva es la que se encarga, digamos, de solucionar. Entonces, si se dan cuenta, miren, siempre tienen que ir de la mano el gerente con la junta directiva, no tienen que trabajar los dos de la mano, no pueden trabajar cada uno, digamos, de manera aislada, porque ahí es donde, digamos, se genera también en cierta forma conflictos, ¿no? Que no nos permite a nosotros avanzar o alcanzar el éxito del proyecto, ¿ya? Ahora, el gerente del proyecto, hay que tener en cuenta que ya sabemos que es la junta directiva, que es la máxima autoridad, y hay un término aquí interesante que es el gerente del proyecto. ¿Quién es el gerente del proyecto? Es la persona que autorizada para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto y lograr sus objetivos. Entonces, el gerente del proyecto es prácticamente el que se encarga de dirigir todo el proyecto, ¿no? Se encarga de asignar los recursos, ¿no? Los recursos, pero que ya están presupuestados en el proyecto. Si hay 2 millones de soles en el proyecto, este gerente es el que se encarga de manejar solo esos 2 millones. Si se necesita pedir una ampliación, se tendría que solicitar a quienes, a la junta directiva, ¿no? Este gerente del proyecto también es el que se encarga de organizar todas las actividades que van a estar dentro del proyecto, todas las actividades, todos los componentes, todas las tareas que van a estar dentro del proyecto, y que siempre y cuando estas actividades emocionales. En todos los proyectos les comento que hay un montón de conflictos sociales, o sea, eso es un componente más prácticamente del proyecto. Entonces el gerente del proyecto tiene que saber manejar esos conflictos, no tiene que saber resolver los problemas. Solo así se va a lograr el éxito del proyecto. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de las bambas, ¿no? O en Apurímac, el tema minero, ¿no? Cómo, digamos, por no haber una adecuada identificación de estos problemas, acá lo que dicen, ¿no? De estos interesados, ¿no? No identificarlos de manera clara, estos stakeholders. Simplemente miren cómo grandes oportunidades, digamos, se están perdiendo, ¿no? En el tema de Apurímac. Justo leí, casi como en este mes casi se perdió casi 400 millones, justamente en el tema de producción, y que de esos 400 millones gran parte también se iba a ir al canon, ¿no? De Apurímac. Y por ejemplo, las municipalidades que están ahí de la zona no van a recibir ahora nada de canon, ¿no? Es más, los mismos docentes que ahí trabajaban por la zona, docentes médicos profesionales, también recibían un plus que ya no lo van a recibir, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no hay una adecuada resolución de conflictos, ¿no? El tema de Majesivas, por ejemplo, lo que les decía. Si no saben manejar esos conflictos el gerente, o sea, tampoco va a alcanzar el éxito del proyecto, ¿no? Y finalmente, otra de las habilidades, la última, es la orientación hacia resultados, ¿no?
consiste en desarrollar un enfoque basado en resultados sin gastar recursos ni esfuerzos en la administración de detalles de las actividades y tareas, y concentrándose su esfuerzo en los resultados siempre alineados con los objetivos del proyecto, ¿no? La idea es que ahora digamos, todos los gerentes del proyecto tienen que estar enfocados a eso, ¿no? A los objetivos del proyecto, ¿no? Tienen que utilizar todos los recursos, todas las actividades, todo su esfuerzo, pero siempre enfocados en cumplir esos objetivos del proyecto. ¿Ya? Y estas son más o menos todas las habilidades que debería, digamos, cumplir todos los gerentes, ¿no? Más allá de la parte técnica, ¿no? Que sea digamos, un profesional que digamos que técnicamente ya tenga un montón de experiencia. Más allá de eso, esto es lo que necesitan también los gerentes de proyecto. Justamente ahora las empresas van desde... las empresas de ahora justamente buscan este tipo de profesionales, ¿no? Buscan profesionales que de alguna forma tengan estas habilidades blandas y puedan cumplir, digamos, o puedan, digamos, tener estas habilidades, y que de cierta forma esto que genera que el éxito del proyecto también se alcance de una forma mucho más rápida, ¿no? Ahora teniendo ya eso claro, digamos, en el tema de lo que es el gerente del proyecto, este gerente del proyecto al momento, digamos, de asumir la responsabilidad del proyecto, este gerente del proyecto necesita definir, digamos, sus responsabilidades. Ya, acá todavía, en esta parte. Este gerente del proyecto, como es el responsable, digamos, del proyecto, necesita definir todas sus responsabilidades, ¿ya? Y también necesita saber hasta dónde llegan sus niveles de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que, digamos, no haya lo que yo les decía, ¿no? El tema de usurpación de funciones. Ahora, estos niveles, digamos, de responsabilidad o este nivel de toma de decisiones va a depender mucho también de cada institución, ¿no? De cada organigrama. Eso por favor hay que también tener en cuenta. Dependiendo, por ejemplo, estos niveles de toma de decisiones va a depender mucho de la estructura de la organización, de la naturaleza, de la cultura, hasta del nivel de la autoridad, ¿no? De los gerentes, de la gerencia de proyectos. Entonces es importante que este gerente, al momento de cuando asume la responsabilidad de ser el gerente del proyecto, sepa definir de manera clara hasta dónde van a ser sus responsabilidades y cuáles van a ser sus responsabilidades, ¿no? Entonces, ya una vez que ya tiene claro este gerente, digamos, cuáles son sus responsabilidades, los primeros, digamos, los primeros pasos que debe dar para iniciar el proyecto, estos pasos no son, digamos, con la ejecución del proyecto, ¿no? Como les decía, muchas veces el gerente del proyecto se le da el proyecto y empieza a ejecutar o implementar el proyecto. No. La primera etapa dentro de la gestión de proyectos es la planificación del proyecto. Es decir, el gerente del proyecto debe desarrollar de manera detallada todos los planes que se van a hacer dentro del proyecto, ¿no? Todos los planes de la gestión del proyecto. Entonces debe primero hacer una pequeña planeación, ¿no? Una pequeña planificación del proyecto. Y para esto el gerente debe conocer y entender el proyecto desde todas las dimensiones, digamos así, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y para que este gerente pueda entender el proyecto y pueda entender todas las dimensiones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Revisar toda la documentación, ¿no? Revisar toda la documentación existente del proyecto, es lo que justamente a ustedes les he dicho, ¿no? Revisar el perfil, si hay expediente técnico, revisar el expediente técnico, si hay una matriz de resultados, revisar la matriz de resultados, si hay una matriz de involucrados, revisar la matriz de involucrados, el árbol de problemas, los objetivos, o sea, toda la información relacionada al proyecto es, no sé, revisar los tiempos del proyecto, ¿no? En qué tiempo se va a ejecutar el presupuesto del proyecto. Entonces, ese es el primer paso que debe hacer el gerente del proyecto. Revisar toda la documentación disponible del proyecto. ¿Para qué? Para que, para que después de revisar el proyecto pueda conocer su proyecto y pueda entender el proyecto, digamos, en todas sus dimensiones. Y solo así
recién va a poder empezar la etapa de ejecución o implementación del proyecto. Si no va a entender cómo está el proyecto, no va a poder ejecutarlo de una manera, digamos, óptima, ¿no? Entonces, para eso existe lo que es la matriz de resultados, ¿no? Esta matriz de resultados es una herramienta que se elabora, digamos, previo al inicio del proyecto, ¿no? Que nos permite, digamos, que nos permite desarrollar y presentar la correlación entre los objetivos del proyecto y los indicadores de los resultados sectoriales alineados con las metas del desarrollo del país, ¿no? O sea, todos los proyectos, ahora les cuento que cierran brechas, todos. Entonces, tiene que, en esta matriz de resultados, se tiene que justamente identificar estos objetivos del proyecto, estos indicadores del proyecto, y cómo, digamos, van estos objetivos, estos indicadores correlacionarse con las metas, digamos, del país, ¿ya? Entonces, esta matriz de resultados proporciona se llama modelo lógico dentro de lo que es la gestión de proyectos, pero en el caso de sus proyectos de inversión pública es la matriz del marco lógico. Al final de cada proyecto ahí pueden encontrar esa matriz del marco lógico, y que es un instrumento, es una herramienta que nos va a permitir conocer los resultados esperados del proyecto, ¿no? Nos va a permitir tener una idea clara de qué es lo que busca el proyecto, ¿ya? Entonces, esto es un insumo, digamos, fundamental previo al acta de constitución del proyecto, ¿no? Como les decía, el gerente del proyecto debe tener claro cómo es esta matriz de resultados, ¿no? Debe saber qué es lo que busca el proyecto. Y esta matriz de resultados es el insumo, digamos, que se genera a partir de toda la información ya existente del proyecto, ¿no? A partir de la información que ya previamente, en este caso, ustedes han revisado, ¿no? Y esta matriz de resultados también es digamos, importante porque nos va a permitir de alguna forma identificar si existen algunos vacíos en el tema de los objetivos, si existen algunos vacíos en el tema de indicadores o en el tema de planificación, ¿no? Esta matriz de resultados también nos va a permitir tener una visión general de cuáles son los puntos débiles tal vez del proyecto, ¿no? Y obviamente esta matriz de resultados nos va a servir para el proceso de planificación, para el mismo proceso de ejecución y posteriormente para el proceso de monitoreo y control. Entonces es importante hacer una matriz de resultados, digamos, bien hecha, ¿no? En función a toda la información que ya tenemos. Entonces, la matriz de resultados va a contener los siguientes, digamos, elementos, ¿no? Por un lado, va a ser el objetivo del proyecto. ¿Y qué es el objetivo del proyecto? Es el resultado esperado, ¿no? O sea, la meta final. Y esta meta va a estar expresado en términos, puede ser en términos físicos, en términos financieros, en términos sociales, dependiendo de la característica del proyecto y dependiendo, digamos, de la envergadura también del proyecto, ¿no? Este objetivo del proyecto debe ser claro, ¿no? Debe ser de alguna forma lo más preciso posible, porque si no, ¿qué va a generar? Va a generar muchas veces hasta confusiones, ¿ya? Después el segundo punto son los indicadores de resultados, y estos indicadores de resultados mide el avance, como dice, de los resultados, ¿no? Todos estos indicadores, la característica es que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y tienen que estar dentro de un margen temporal, ¿no? Más adelante también lo vamos a definir cómo tienen que ser estos indicadores. Respecto a la línea base, son los valores o estado de los indicadores de resultado al inicio del proyecto, ¿no? Esta línea base son indicadores que están al inicio del proyecto y nos van a servir a nosotros para medir los cambios que se han hecho a través del proyecto,
¿Ya? En todo proyecto es importante que exista una línea base. Si no existe una línea base, ¿cómo medimos nosotros estos cambios que se han logrado en el proyecto? No podríamos medirlo, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tener una buena línea base. Después la meta. ¿Qué es la meta? Son los valores o estado de los indicadores a la conclusión del proyecto, ¿no? Mira, a la conclusión del proyecto. Es lo que, en otras palabras, es lo que el proyecto espera lograr, ¿no? Lo que nosotros buscamos al finalizar el proyecto. Esa es la meta. Y los componentes, ¿no? ¿Qué son los componentes? Son los productos, los resultados en el proyecto, ¿no? Los productos son los bienes o servicios, digamos, que se van a producir en el proyecto, y los resultados son los eventos, las tareas, todas las actividades que nos van a permitir lograr el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, estos componentes son todas las actividades, tareas, resultados o productos que se van a desarrollar dentro del proyecto. Después está el año, meses, es el grado de progreso en la entrega o la ejecución de productos en el año durante el registro, digamos, del avance del proyecto, ¿no? En estos años o meses nosotros vamos a estar registrando el progreso de nuestros avances, ¿no? De nuestros entregables. Y esto obviamente lo vamos a hacer de una manera general, y también se tiene que tener claro en cuánto tiempo se va a entregar un proyecto, ¿no? En cuántos meses, en cuántos años, no sé. La unidad de medida, digamos, acá no es estándar, ¿no? Hay proyectos de acuerdo a la complejidad que pueden durar meses, 3 meses, 2 meses, un mes, y hay proyectos de acuerdo a la complejidad que nos pueden demorar 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Como el aeropuerto de Chincheros. Entonces eso hay que tener claro el tema de los tiempos, ¿no? Hay que saber de manera clara cuánto tiempo va a ser ese proyecto. Y es más, también hay que tener de manera clara los componentes, en cuánto tiempo se van a entregar, ¿no? Eso es para tener una visión más general de los proyectos. Y finalmente los comentarios son las aclaraciones acerca de las indicaciones utilizadas sobre el grado de avance, ¿no? Si hay que, digamos, hacer algún comentario, no sé, puntualmente respecto, digamos, a los componentes, a los metas, línea base, justamente en los comentarios se ponen, ¿no? Si hay que hacer alguna aclaración, si hay, digamos, algún punto observable, se ponen ahí en los comentarios. Entonces, como ven, esta matriz viene de resultados, presenta y explica, ¿no? La forma en que debe, digamos, ejecutarse un proyecto, la forma en que debe desarrollarse un proyecto, la forma en que a los beneficiarios, ¿no? No podemos identificar digamos, incluir a más beneficiarios, porque eso que genera sobrecostos, ¿no? Y esos sobrecostos que genera mayores tiempos. Y esos mayores tiempos genera un menor alcance, y al final afecta la calidad del proyecto, ¿no? Inclusive hasta los objetivos, ¿no? Imagínense los objetivos mal definidos que generan en el punto, digamos, que genera en la ejecución del proyecto, generan obstáculos, ¿no? Obstáculos porque con un objetivo mal definido no podremos lograr el éxito del proyecto, ¿no? No podemos evaluar de una manera clara los proyectos. Los, los objetivos, digamos, deben ser, como les digo, claros, deben ser inclusive deben ser de alguna forma estos objetivos precisos, ¿no? No pueden generar diferentes interpretaciones, ¿no? Cuanto más claro es el objetivo del proyecto, mejor va a ser su comprensión, y mayor va a ser, digamos, hasta la probabilidad de que se alcance el éxito, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que, en la gestión de proyectos, estos objetivos tienen que cumplir estas características, ¿no? Estos objetivos se miden a través de estos indicadores, y los indicadores SMART utilizan los principios básicos para su formulación. Primero, que debe ser específico. El objetivo que se define debe quedar absolutamente claro, ¿no?
y a través de un indicador, sin necesidad de que genere ambigüedad ni malinterpretaciones, ¿no? Tiene que ser claro, es específico. De esta manera, digamos, el logro de estos objetivos va a ser mucho más rápido. ¿Qué más debe ser? Debe ser medible. El objetivo debe tener un indicador definido de tal manera que permita ser medible tanto durante el progreso del proyecto como al final del proyecto, ¿no? Este objetivo nos debe permitir medir al inicio del proyecto cómo, digamos, es el impacto y al final del proyecto. Después también tiene que ser alcanzable, ¿no? El objetivo y su indicador deben ser alcanzables, considerando las limitaciones del presupuesto y también considerando el tiempo del proyecto, ¿no? Muchas veces se peca de optimistas al momento de definir un proyecto y se pone objetivos que no son nada alcanzables, ¿no? Después, realistas. Realistas se refiere a que el objetivo y su indicador deben ser, deben estar relacionados con la solución del problema, ¿no? Y deben estar también sujetos al presupuesto y al tiempo, ¿no? Y finalmente el tiempo, ¿no? El objetivo y su indicador deben tener una fecha de culminación, deben tener una fecha de inicio, deben tener fechas intermedias, de tal forma que se pueda controlar los avances del proyecto, de tal forma que se pueda tener un calendario y un aproximado de una fecha de entrega, ¿correcto? Eso hay que tener en cuenta siempre dentro de los indicadores del SMART. Ahora, digamos, el gerente del proyecto eh, tiene, eh, tiene la obligación de revisar todos los objetivos del proyecto y tiene también el gerente del proyecto la obligación de ver si estos objetivos del proyecto cumplen con estos indicadores SMART, ¿no? Si cumplen con los criterios o no. Y también esto da lugar a que estos objetivos, si de alguna forma algunos son ambiguos o no están no están bien claros, entonces este gerente del proyecto tiene la obligación en su momento de dar a conocer a la junta directiva, ¿no? Estos problemas de los objetivos. Y la junta directiva, de la mano con el gerente del proyecto, tienen que reformular esos objetivos, ¿no? Si, digamos, son objetivos que son ambiguos, el gerente del proyecto con la junta directiva tienen la responsabilidad digamos, de ajustar estos objetivos para que en un tiempo sean alcanzables, ¿ya? Entonces, más o menos, eso es acerca de los indicadores SMART. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente esto, ¿no? Una matriz de resultados. Y esta matriz de resultados, más o menos está plasmada, digamos, en función a este cuadro, ¿no? A ver, dame un minuto. Entonces, más o menos, esta es una matriz de resultados. Y esta matriz de resultados está elaborada en función, digamos, un proyecto que yo escogí también al azar, ¿no? Como pueden ver, en la primera parte, en la parte de arriba está el objetivo del proyecto. Después vienen los indicadores por resultados, viene lo que es la línea base, viene lo que es la meta, ¿no? Entonces, en los indicadores por resultados vienen lo que es los componentes del proyecto, ¿no? Los componentes del proyecto, y viene acá también lo que les decía, la línea base, ¿no? Inicialmente, en este proyecto, ¿qué es lo que se ha encontrado? Y después también encontramos una línea base, pero esto está respecto al grado de progreso del proyecto, ¿no? Este es un proyecto que, por ejemplo, estaba programado para 4 meses. Entonces, en acá, por ejemplo, nosotros hay que estar poniendo el grado de progreso respecto de cada componente, ¿no? Cada componente tiene un grado de progreso. Hay un componente que se va a hacer, por ejemplo, en 4 meses. Como el proyecto dura solo la etapa de ejecución del proyecto es 4 meses, entonces este componente se va a desarrollar en 4 meses. Este segundo componente se desarrollará solo en un mes, el tercero también en un mes y el cuarto en un mes, ¿no? Ahora, la meta es lo que también les decía, no es el valor esperado, ¿no? Del proyecto, ¿no? Es un indicador que nos va a mostrar ya el estado final del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que genera
qué es lo que se va a generar con el proyecto. Y finalmente acá hay comentarios, ¿no? Los comentarios pueden ser aclaraciones acerca de tanto de la meta, acerca de la línea base, acerca de- del grado de progreso también del proyecto, ¿no? Esto siempre y cuando, digamos, puede darse algunos, digamos, imprevistos, ¿no? Pues acá se puede aclarar. Puede darse algunos conflictos, acá se aclara, ¿no? Puede darse, no sé, cualquier tipo de comentario, acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco esta información? A ver, vamos a empezar. A ver, denme un minuto. Este es un proyecto de riego, entonces el proyecto es mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en la comunidad de Ulpa. ¿Ya? Entonces, primero, ¿de dónde sacamos el objetivo del proyecto? Entonces, a ver, todos si pueden trabajar o abrir sus proyectos para que de la mano vayamos desarrollando, sería genial. Identifican, primero buscan su proyecto, el perfil del proyecto o la ficha técnica del proyecto, y lo que tienen que buscar es el árbol de problemas y árbol de objetivos. ¿Ya? Cuando encuentran el árbol de problemas y árbol de objetivos, miren, este es el árbol de problemas y este es el árbol de objetivos. Entonces, terminando ese árbol de problemas y árbol de objetivos, debería estar el problema central y el objetivo central del proyecto. Entonces, de ahí sacan el primer dato, ¿no? El objetivo central, ¿qué es? Adecuado acceso al servicio de agua para riego en la comunidad de Ulpo, distrito de Calca. Entonces, adecuado acceso al servicio de agua para riego en la comunidad de Ulpo, distrito de Calca. ¿Ya? Entonces, esa información igual en la anterior clase les dije que lo vayan revisando, ¿no? Entonces, el primer punto, vaya, el objetivo, ¿ya? Después que tenemos los indicadores y tenemos los componentes. ¿De dónde salen los componentes? Cuando ya tienen identificado lo que es el objetivo, nosotros, o sea, obviamente esta parte dentro de la gestión de proyectos nosotros deberíamos haberlo desarrollado. O sea, una parte, hay un equipo que se encarga de la formulación y hay otro equipo que se encarga de la ejecución. Nosotros estamos justamente en esta etapa, ¿no? La gestión de proyectos es básicamente toda la planificación y la implementación de este proyecto. Entonces, para encontrar el tema de los componentes, ¿dónde buscamos los componentes? Después de los objetivos, va a haber una descripción del árbol de objetivos. Y después de este árbol de objetivos, va a haber una descripción de los medios fundamentales. Estos son los medios fundamentales, que también van a estar en su árbol de objetivos. Miren, acá en la parte de abajo. Medio fundamental 1, medio fundamental 2 y medio fundamental 3. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos medios fundamentales es un componente. Entonces, por ejemplo, acá miren, adecuada infraestructura del sistema para riego. Entonces, a ver, mire, adecuada infraestructura del sistema para riego. Ese es mi primer componente. Mi segundo componente es adecuada y suficiente capacidad de organización de usuarios para riego. Adecuada y suficiente capacidad de organización de usuarios para riego. Mi segundo componente. Mi tercer componente es adecuado conocimiento sobre el uso de agua para riego parcelario. Adecuado conocimiento sobre el uso de agua para riego parcelario. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, mi último componente es adecuado conocimiento sobre el sistema del proyecto. Entonces me voy a mi cuadro, adecuado conocimiento sobre el sistema del proyecto. ¿Se dan cuenta? De ahí salen sus componentes. ¿Ya? Entonces, ahora en cada proyecto debería estar su línea base. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están revisando el proyecto, obviamente ya imagino que deben tener una idea clara de su proyecto. Entonces, en el árbol de problemas, previo al árbol de problemas, aparece una descripción de cada una de las causas, de cada uno de los efectos del proyecto, ¿no? Miren, la causa directa. Nos habla de la insuficiente disponibilidad de agua con fines de riego. Y eso se relaciona, miren, a la adecuada infraestructura. Entonces, más o menos la línea base
es el diagnóstico de la unidad productora del proyecto. Entonces, eso lo van a sacar ustedes en función al diagnóstico. Tienen que leerse todo el diagnóstico del proyecto y en alguna parte del diagnóstico les va a decir eh, el componente es adecuado de infraestructura para riego. Entonces, ¿cómo identifican que hay una adecuada infraestructura para riego? Porque en el diagnóstico dice, no, el 30% de la población no cuenta con un sistema de riego. O digamos, o puede darse el caso que el 100% de la población no cuente con un sistema para riego, ¿no? O puede darse el caso que el 80% eso ya debe estar en su diagnóstico, ¿ya? Por eso les decía, lean sus proyectos. Ahora, en el componente 2, cuando nos dice adecuado y suficiente capacidad de organización de usuarios de riego, ¿qué es lo que nos pide? En la línea base, leyendo el diagnóstico, hay una parte que nos indica que no existe capacidad de organización. O sea, estas personas en esta comunidad no saben qué es organizarse. Entonces, como línea base, no existe. Después, en el segundo componente, adecuado conocimiento sobre el uso del agua para riego. La población no tiene conocimiento tampoco del uso del agua para riego, ¿no? Entonces, no conoce nada de agua para riego. Y el tercer componente es adecuado conocimiento sobre sostenibilidad del proyecto. La población tampoco tiene conocimiento. ¿De dónde saco esta información? Acá hay un capítulo en donde dice descripción de la unidad productora o diagnóstico de la unidad productora. Tienen que ahí leer toda la información y ahí va a decir todos los... prácticamente esa es una línea base del proyecto, ¿ya? Entonces más o menos así sale la línea base de su proyecto, por eso tienen que leerlo. En el tema de metas, ¿no? En el tema de metas de los... el estado, digamos, de avance del proyecto, ¿no? El estado, digamos, de estos avances del proyecto, miren, ¿de dónde sacan esta información? Por ejemplo, después de su árbol de objetivos. Después de su árbol de objetivos, de donde sacan este objetivo, ahí encontrábamos los componentes. Pasando los componentes, va a encontrar un punto que se llama formulación. A ver, ¿dónde está? Formulación, mira. Y eso es en todos los proyectos, ¿ah? Encuentran la etapa que dice formulación y en la etapa que dice formulación van a encontrar este punto, horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto justamente nos va a indicar cuáles son los cronogramas y los tiempos del proyecto. Y ahora acá ya vemos algunos problemas, ¿no? Porque miren, este horizonte de evaluación es un horizonte de evaluación que es muy simple, ¿no? Miren, la etapa de ejecución. Ahorita, digamos, estamos haciendo la planeación para la etapa de ejecución. Entonces, miren, en la ejecución, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que si nosotros revisamos nuestra matriz de resultados, tenemos meses, pero no me dicen qué mes se va a desarrollar? Entonces, se dan cuenta, genera acá problemas. Ahora, en el tema de metas. A ver, por ejemplo, alguien tiene su proyecto a la mano. ¿Alguien puede presentar su proyecto? Acá tengo. Carpetas. Mira, en el tema... en este tema, por ejemplo, en mi proyecto, miren, en el proyecto que yo lo estoy usando como guía, al final debería aparecer la matriz del marco lógico. Y miren, me aparecen otros indicadores, me aparecen algunas conclusiones, las fuentes de impacto ambiental, me aparecen actividades a desarrollar, medidas de mitigación, certificación ambiental, hablo un poco, miren, de la gestión, pero no me aparece lo que es la matriz del marco lógico. Entonces, miren, en este proyecto es un documento incompleto porque no aparecen mis metas del proyecto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el proyecto? Eso no aparece, ¿no? Entonces, miren, acá, por ejemplo, aplicando todo lo que es la gestión de proyectos, miren, hay muchos ya vacíos en este proyecto, ¿no? Entonces, imagínense, al momento de ejecutar el proyecto, ¿qué problemas ya vamos a tener? Primero, por el tema de componentes, no sabemos cómo se están ejecutando, no sabemos en qué tiempo se van a ejecutar.
Segundo, el tema de metas. No sabemos cuáles son las metas que vamos a alcanzar. Entonces, miren cómo poco a poco van apareciendo más problemas. Miren, este es un proyecto del grupo 1, que es ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel de factibilidad. Ya, ya. Entonces, miren, acá está, miren, la matriz del marco lógico. Ahora voy a ampliar un poco. En este proyecto, miren si está, si existe la matriz del marco lógico. Y nos vamos a la página 185. Entonces, todos los proyectos, mientras va cargando, para el tema de metas, sacan la información de su matriz del marco lógico. A ver, ojalá que ya haya cargado. Ya. Cuadros. Plan de implementación. Ahí está. Matriz del marco lógico. Y esta matriz del marco lógico, miren, está en función al fin del proyecto, o sea, al objetivo del proyecto, al propósito del proyecto y también en función a sus componentes. Miren, estos son sus componentes del proyecto. Lo que yo he identificado acá, estos componentes, estos 4 componentes, acá están en esta matriz del marco. ¿Se dan cuenta? Obviamente son diferentes porque este proyecto es otro, ¿no? Pero en los proyectos que ustedes han buscado, acá en su matriz del marco lógico deberían estar acá, sus componentes. ¿Ya? Y acá miren, ¿qué nos dice? Sus indicadores y sus medios de verificación. Esto, Abel. Uh-huh. Claro, buena observación, Abel. Justamente, miren, yo les aseguro, al momento de nosotros estar revisando el proyecto, ahí nos vamos a percatar muchas cosas, ¿no? Entonces, una de esas, como tú dices, ¿no? Si no existe el proyecto, entonces debería ser creación, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros también nos va a permitir, al momento en la gestión del proyecto, definir muchas cosas. Cuando es creación, los trámites son muy diferentes a lo que es cuando es mejoramiento. Cuando es mejoramiento, se entiende que ya existe una captación, ¿no? Ya existen licencias de uso de agua, ya existen acreditaciones hídricas, cuando ya hay un proyecto existente, pero cuando no existe, se tienen que hacer los trámites respectivos ante la Autoridad Nacional del Agua para una acreditación hídrica, se tienen que hacer unos trámites respectivos para una... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de donde están captando el agua, una parte del agua, digamos, no es apta para el consumo humano por el tema de, no sé, que tiene metales pesados? Porque pasa eso. ¿Qué pasaría con tu proyecto? ¿Podrías terminar de ejecutarlo? ¿Qué tal si el agua donde tú estás captando el agua para consumo, vamos a poner un ejemplo, hay minería informal? Y todo esa minería informal relave pasa, llega a ese agua y hay bastante materiales pesados, minerales pesados. Entonces no es apta para el consumo. ¿Qué pasa con tu proyecto? Nunca vas a alcanzar ese objetivo del proyecto. ¿Te das cuenta? Y miren, estos ya son proyectos que están formulados, ¿no? Y miren, hay todos esos problemas. Seguramente al momento de estar revisando, ahí nos vamos a dar cuenta de así por decir así, digamos, algunas falencias que hay en los proyectos, ¿no? Pero esa es la idea, revisar. Y la idea es que también ustedes tengan una idea, ya tengan una idea general de cómo es la gestión de proyectos para que estos errores ya no se sigan cometiendo, ¿no? Imagínense, este es un proyecto, ¿de cuántos millones es? ¿Lo revisaste? A ver, porque debe ser un proyecto grande.
Debe ser, porque esta es una factibilidad. Y, miren, son 100 millones y se supone que a ese nivel ya debería ser un estudio perfecto, ¿no? A mí me pasó algo bien curioso, les cuento. Yo cuando trabajaba en el gobierno regional, yo tenía un amigo ingeniero civil que hizo su maestría y su doctorado en España y trabajó en una empresa que era especialista en hacer puentes, en hacer túneles, perdón. Esta persona cuando se vino de España, eh, estaba sonando este túnel de la Verónica que se quería hacer de Quillabamba, un túnel subterráneo para el tema de tiempos. Entonces, justo nos contactamos con este amigo mío y ya había trabajado 4 años allá en España haciendo túneles y le decimos, oye, ¿por qué no se hace este túnel? Y él me dice, fácil, que yo tengo los contactos. Llamo a sus amigos de España, querían hacer ese proyecto y cuando mandaron el presupuesto les cuento que solo hacer la ficha técnica, el perfil, los estudios de preinversión, les salía casi 1 millón de soles. ¿Por qué? Por el tema de la complejidad del estudio, ¿no? O sea, hay muchos estudios que son muy caros y automáticamente siempre pasa eso en la administración pública. Se aparece un pati y dice, oye, pero mi amigo es ingeniero y ha terminado hace 2 años y ya ha hecho algunos proyectitos acá. Y como es ingeniero lo puede hacer. Llaman a ese su amigo y le dicen cuánto nos cobra la ficha técnica. Y de lo que el amigo mío estaba cobrando casi 1 millón de soles porque era una empresa especialista de España, este ingeniero dijo, no, yo por 80.000 lo hago. O sea, imagínense el precio, la diferencia de 1 millón a 80.000 soles. Bueno, que lo haga entonces. Cuando presentan el proyecto al gobierno regional, lo empezamos a revisar y los errores que ahorita está viendo no son nada, pues. Porque en el proyecto que nos han dado, en el nombre nomás del proyecto decía una cosa. En el diagnóstico decían, los túneles, no sé, les pongo un ejemplo, los túneles de Huancayo son de longitud 7.6 y más abajo nos hablan, los túneles de Lima Norte tienen que ser tal. O sea, era un copy y pega recontra mal hecho. Y justamente porque hay que tener, digamos, y hay que tener mucho criterio nomás al desarrollar proyectos, ¿no? Al formular, al hacer la gestión de proyectos, ¿no? Ustedes están viendo estos instrumentos, los que vamos a desarrollar en todo el curso, son instrumentos que son muy básicos, o sea, no necesitas tener una especialidad, pero que sí necesitas tener mucho criterio, ¿ya? Mucho criterio, y así como Abel, la idea es que todos revisen sus proyectos, en ahí vamos a encontrar bastantes errores, que la idea es que ustedes se den cuenta de estos errores para que si en algún momento ustedes hacen proyectos, en algún momento ustedes dirigen algún proyecto, lo sepan dirigir de una manera correcta, ¿no? Sin cometer, digamos, todos estos errores, ¿no? Esa es la idea del curso, ¿ya? Entonces, está bien, a ver, revísenlo bien su proyecto y miren, para terminar esta idea, lo que yo les decía, el componente, perdón, las metas son sus componentes, ¿ya? Entonces, esos componentes, miren, están en la matriz del marco lógico acá. Y es más, acá nos dicen los indicadores, ¿no? Acá están ya con sus indicadores, entonces, eso es nuestra meta. Acá que dice, amplia cobertura de agua potable. Entonces, al año 2015, ¿cuál es nuestro indicador? Se pone en funcionamiento para las 6.253 familias el sistema de agua potable y alcantarillado de alto costo. O sea, el indicador, ¿cuál sería acá? ¿Y es un indicador medible o no? Porque miren, 6.253 familias. ¿Y en qué tiempo? También, miren. Entonces van a revisar para la siguiente clase, lo que ustedes van a hacer es primero desarrollar esta es su matriz de resultados de sus proyectos y después también tienen que revisar si por ejemplo, esta línea base y si esta meta van a cumplir con los indicadores SMART, ¿no? Que tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser realistas y tienen que estar en un marco de tiempo, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿son específicos? Sí, bueno, son específicos porque nos habla de las familias que van a tener sistema de agua potable. ¿Son medibles? Sí, porque nos habla de un número, ¿no? Que podemos saber. Ahorita es más, si ahorita nos vamos a Alto Cosco, esto debería estar en el 2015. Pues, si nos iríamos a Alto Cosco y preguntaríamos cuántas familias tienen agua potable, en ahí podríamos medir, ¿no? Si se cumplió o no. ¿Son alcanzables? Porque sí son alcanzables porque están dentro del objetivo del proyecto, ¿no? ¿Son realistas? También. ¿Y en el tiempo? ¿En qué tiempo? Aquí está el marco de tiempo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, igual deben tener todos sus componentes, ¿ya? Deben tener sus indicadores, que es solamente copiar y pegar. Ahora, eso va a ser para la siguiente clase, pero si se dan cuenta, miren, hay muchos, miren, solo en estos componentes. Miren, adecuada cobertura de redes de alcantarillado, suficiente y eficiente abastecimiento de agua, amplia cobertura de agua potable. Miren, este componente y este componente no son lo mismo. Miren, amplia cobertura de agua potable. Por ejemplo, los grupos, como una tarea para la siguiente clase, revisen cada componente. Hay muchas veces que ni siquiera se define de manera clara los componentes y genera que una duplicidad de acciones. Miren, acá que nos dice amplia cobertura de agua potable. ¿Qué dice? 6.253 familias con sistema de agua potable. Y acá, suficiente y eficiente abastecimiento de agua. Y acá que nos dice, cobertura del 100% del servicio de agua potable. Miren, del servicio de agua potable. O sea, el mismo indicador. Y son en diferentes componentes. ¿Y en qué se diferencia eso? ¿Se dan cuenta? No están bien definidos esos componentes. Ahora acá nos habla. Miren, elevados niveles de educación sanitaria en la población. El 80% de las familias de zonas de alto costo practican adecuadas conductas y de ahorro de agua. El 80%. Entonces, por ejemplo, este indicador. ¿Cómo medimos este indicador? Miren, lo interesante es que acá están sus medios de verificación. Toda la matriz de marco lógico tiene medios de verificación. Entonces, miren acá, las tasas de incidencias de enfermedades de establecimientos de salud. Bueno, podríamos medir de esa forma, ¿no? Entonces, hay que revisar cada componente y si tiene coherencia con sus indicadores y con sus medios de verificación, ¿ya? Eso, por favor, para la siguiente clase. Por eso les decía, revisen sus proyectos, porque de acá para adelante es todo en función a proyectos. O sea, vamos a sacar toda información acerca del proyecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, seguramente su matriz de resultados va inicial, digamos, vamos